¿Recuerdas el año de 1983? México estaba sumido en una profunda crisis económica. El peso se había devaluado a niveles escandalosos y había una sensación general de incertidumbre. El cine mexicano tampoco pasaba por un buen momento. La alza de los precios en taquilla, la poca variedad de ofertas y la llegada del videocassette y los cineclubes provocaron un cambio en la manera en la que se exhibía el cine. Se necesitaban soluciones nuevas, originales, que reactivaran las historias en las pantallas. Y una de estas soluciones fue la creación del Instituto Mexicano de Cinematografía, que se encargaría de fomentar la cultura cinematográfica y la redistribución de la misma a nivel nacional e internacional. Nuestro IMCINE, que en 2023 cumple 40 años. Han sido 4 décadas de intensa actividad cinematográfica, de desafíos y logros, de tropiezos y nuevas soluciones, de grandes historias y de propuestas inesperadas, que han configurado al cine mexicano hasta esta oferta diversa, incluyente, imprevisible, que tenemos el día de hoy. En Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, platicamos con personajes relevantes que han aportado su experiencia, su creatividad e inteligencia durante 4 décadas del IMCINE. Una historia de historias en la pantalla. ¡Comenzamos! A finales de los años 80 se empezó a acuñar el término el nuevo cine mexicano. Con él se aludía a un cambio generacional en los creadores de cine. A autores consagrados como Paul Leduc, Felipe Casals o Arturo Ripstein se agregaba un grupo joven y fresco de cineastas, como Carlos Carrera, Alfonso Cuarón, Emanuel Lubezki, Mariano Varo, Guillermo del Toro y Rodrigo Prieto. Este nuevo cine mexicano también fue parte de las gestiones que hacía Ignacio Durán Loera, el director del IMCINE, quien consolidó la fisonomía del instituto. De origen abogado, Durán Loera colaboró en diversos canales de televisión, como Canal 11 y TV Azteca, y trabajó en el Instituto Cultural Mexicano en Washington, D.C., hasta su llegada al IMCINE a finales de los 80. Durán Loera también participó en la primera evolución importante del IMCINE, cuando transitó de la Secretaría de Gobernación al entonces flamante Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Pues mire, valga la pena recordar que en 1988 había habido un serio quebranto de la industria cinematográfica en general y había habido una disminución de la calidad muy notable y lamentable. Se habían privilegiado películas que eran de muy baja calidad, que empezaron siendo una búsqueda o una continuación de un género muy popular en el cine, que había sido la película de rumberas, esa que tiene lugar en los dancings, pero aquí se había un poco disminuido y se convirtió en un género que era motivo inclusive de lamento para muchos cineastas, que eran las películas de ficheras, y en general había películas, decía yo, de muy baja calidad. Pero el IMCINE no tenía los elementos como para poder realmente cambiar la industria, o al menos el rumbo del cine que se hacía patrocinado por el Estado. Ese es el panorama, digamos, donde me encuentro. No había habido una nueva generación de cineastas. Había habido una interesante, importante un poco antes, pero, decía yo, con pocos recursos y pocas posibilidades de plantear sus películas. Así que lo que hicimos fue, primero hubo una medida muy importante que vale la pena mencionar, y es que las industrias cinematográficas dejaron de pertenecer a la Secretaría de Gobernación y empezaron a depender de Conaculta. Eso fue, yo digo, fundamental, porque se privilegió la parte cultural de aportación de nuestra cinematografía. Pues mire, el movimiento tenía como punto de partida el concebir al cine
como una actividad de carácter cultural, sin olvidar que a la vez el cine es un animal que tiene dos cabezas, porque por una parte es una actividad comercial y por la otra es una aportación cultural. Pero bajo el rubro de cultura se podían cumplir con ambas. Y sobre todo se escapaba de una censura que siempre la Secretaría de Gobernación había ejercido tradicionalmente sobre las películas. Es decir, había, sobre todo en los temas difíciles, punzantes, el tema religioso, el tema político, que las películas sufrían una censura de parte de los propios productores, de parte de las autoridades de gobernación. Y eso dejó de operar. En el IMCINE ha participado todo tipo de talentos. Alguno destacable, el de Guadalupe Ferrer, creadora de proyectos disruptivos de gran importancia, como la Cooperativa de Cine Marginal en los años 70. A inicios de siglo, reforzó al equipo de trabajo del IMCINE, entonces bajo la dirección de Alfredo Joscovich, como directora de promoción cultural cinematográfica. Guadalupe Ferrer también ha sido directora de la Cineteca Nacional, de TV UNAM y actual directora del canal 22.2 MX Nuestro Cine. Su participación en el equipo de Joscovich fue fundamental. En ese tiempo impulsaron un sentido social en el cine mexicano, además de consolidar la manera de funcionar del IMCINE. Cuando yo llego a la Dirección de Promoción Cinematográfica, ciertamente ya había pasado un tiempo largo de que había salido el licenciado Durán, y tomo la dirección con una perspectiva más hacia cómo impulsar lo comercial. Cuando yo llego, esta era un poco la visión, y la preocupación de Alfredo Joscovich en ese momento es: hay que fortalecer muchísimo todo este sentido social del cine mexicano, y sí el económico, pero todo el social. A mí me gusta mucho la visión que propone Alfredo, me interesa muchísimo colaborar en este sentido. Me doy cuenta que en ese momento el IMCINE está pasando por momentos muy delicados. Viene de aquel intento que tuvo el gobierno del presidente Fox de desaparecer al propio IMCINE, a los estudios Churubusco y al Centro de Capacitación Cinematográfica, y veo toda una voluntad por demostrar que pues, el cine es fundamental para la identidad de un país. Yo lo que pienso es que Alfredo de pronto dijo: ¿cómo podemos primero defender que no se piense desde la Secretaría de Hacienda o del propio Ejecutivo que aquí de un plomazo se pueden desaparecer instituciones como el IMCINE, ¿no? Entonces su defensa creo que fue importante. Pero también creo que buscó mecanismos económicos que permitieran que hubiera recursos para la producción, ¿no? De ahí que, como te decía, por un lado sí volteó con mucha atención a consolidar el Foprocine. Esa es una opinión personal, pero creo que sí fue así. Luego trabajó para que el Fidecine pues, se fuera fortaleciendo. Era más difícil en un sentido Fidecine porque involucraba muchas voluntades, desde sindicatos, empresarios, el propio gobierno y representantes de asociaciones civiles como la Academia de Cine. Pero luego trabajó por el peso en taquilla. O sea, Alfredo Joscovich trata de que lo que queda en ley establecido como el peso en taquilla en realidad pueda traer beneficios a la comunidad para la producción, pero el embate fue brutal. Es que eso es lo que no se considera. El embate de los distribuidores y de los exhibidores era poderosísimo, fundamentalmente de los distribuidores de las compañías norteamericanas, y en ese sentido su acuerdo con los exhibidores, porque les daban los blockbusters, o sea, los exitazos, ¿no? Y se las daban en muchos casos condicionadas. Peleó después por el Eficine muchísimo, por el impuesto, ¿no? Para lograr estos recursos económicos. Guionista, productora, promotora cultural, Marina Stavenhagen ha escrito largometrajes y cortometrajes premiados en diversos festivales nacionales e internacionales. Ha sido cabeza de festivales,
además de ser invitada en 2019 a formar parte de The Academy of Motion Pictures Art and Science de Estados Unidos. Entre 2007 y 2012, Marina Stavenhagen ejerció como directora del IMCINE. Con ella se impulsó el Eficine y se creó el Anuario Estadístico de Cine Mexicano. Marina nos comparte su experiencia sobre cómo el mundo del cine coexiste con un mundo de administración pública. Más que el gremio al que representa, yo creo que el IMCINE sirve a un gremio, está al servicio de una comunidad, o así debería de ser, ¿no? Y yo creo que eso ha sido entendido, digamos, por quienes han estado al frente de la institución, porque hemos sido gente de cine y sabemos lo que necesitamos como comunidad de una institución. O tenemos una noción, ¿no? de bueno, ¿qué es lo que hace falta? Digamos que es una institución que, gracias a eso, yo creo que ha trabajado siempre de la mano con las necesidades reales de una comunidad de creadores, ¿no? Entonces, no es que los represente, porque, bueno, pues es una institución de la Administración Pública Federal, pero efectivamente, digamos que le da voz a esa comunidad de creadores en el momento en el que se diseñan las políticas públicas, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy importante. Y la verdad, la institución ha permitido, o más bien la comunidad ha pedido que la institución abra las puertas en la toma de muchas decisiones a la propia comunidad. Y eso ha permitido que se trabaje de la mano con la comunidad. Digamos que yo llegué un poco con la encomienda, el objetivo de poner las bases para que creciera la producción, para que se sustentara, para que se encontraran los mecanismos más sólidos y más correctos, ¿no? En ese momento se acababa de aprobar, digamos, lo que es ahora el Eficine, y había que sentarse pues a reglamentarlo, a echarlo a andar. Ese fue el primer trabajo titánico que se hizo, la verdad, porque fueron horas y horas y horas y días y semanas de reuniones con la Secretaría de Hacienda, ¿no? Para encontrar cómo se iba a organizar el otorgamiento del estímulo, que le dio pues un impulso fundamental al cine mexicano contemporáneo, yo creo, ¿no? Fue muy, muy importante. Y esa gestión la hicimos desde el IMCINE, desde luego con el aparato legal del IMCINE, con los colegas que estaban a cargo de la producción en IMCINE, a cargo del Fidecine, a cargo del Foprocine, gente que fue fundamental en sentar las bases de cómo iba a operar el Eficine, que se ha ido mejorando con los años, sin duda, se ha ido aceitando, se ha ido perfeccionando como mecanismo. El actual director de la Filmoteca UNAM, Hugo Villa, participó entre las gestiones de Alfredo Joscovitz y Marina Stavenhagen. Dentro del IMCINE, ejerció como subdirector y después director de producción, desde donde asesoraba a nuevos proyectos y brindaba herramientas para contribuir al desarrollo de productores y creadores. Hugo Villa nos comparte las reflexiones de su experiencia al colaborar con el IMCINE, en un área que define los proyectos que reciben apoyos e impulsa las producciones. Aprendí muchísimo además porque tratábamos de que hubiera alguien siempre en los comités que tuviera un merecimiento profesional notable. Y entonces tratábamos de que hubiera alguien o que hubiera ganado un Ariel, o que hubiera tenido una película seleccionada en Cannes, o que hubiera tenido una película seleccionada en Berlín, pues para que hubiera como ese peso del reconocimiento industrial en ella. Y entonces escuché conversaciones magníficas entre Felipe Casals y Mariano Varo, discutiendo los proyectos, pero además con la mirada de dos directores brillantísimos, ¿no? Pancho Atié y Alejandra Islas. Una cantidad de discusiones en las que uno se queda callado, ¿no? Y nada más dice, a ver, pues sí, entregó todas las fotocopias, pero de los méritos del proyecto, pues decidan ustedes. Pero es un ejercicio de aprendizaje formidable, porque oyes como esta capacidad de análisis del guión y de análisis de la puesta en cámara o de la propuesta de puesta en cámara, que te enseña un montón. Y más en los que finalmente vi que se terminaran las películas, ¿no?
La naturaleza de los apoyos se refieren, por supuesto, al cumplimiento de ciertos requisitos mínimos legales, ¿no? Pero también se refieren a la visión de quienes votan esos proyectos, ¿no? Nosotros tratamos de hacer, Marina fue muy enfática en eso y además fue muy colaboradora, o sea, no dio la instrucción y vio cómo, se sentó a ver cómo lo hacíamos, sino que nos ayudaba y colaboraba muchísimo en eso, a que tuviéramos siempre la decisión la tomaran comités formados por cineastas en activo, ¿no? Que fueran de preferencia especialistas en el trabajo que se estaba llevando a cabo o que fueran personas como con carreras muy notables en la ciencia, la cultura y las artes, que pudieran entrar y dar una visión como sólida. Jorge Sánchez Sosa ha sido productor de numerosos éxitos, tales como Cronos, la ópera prima de Guillermo del Toro, Lola y Danzón de Mariano Varo, además de haber impulsado diversos proyectos para la difusión y promoción del cine mexicano independiente. Sánchez Sosa dirigió el instituto desde 2013 y hasta 2018. Durante su gestión, creó la plataforma de streaming Filmin Latino, además de proyectar al cine mexicano a ámbitos internacionales. Él nos contó el principal reto que enfrentó en su gestión del instituto y el cómo evolucionaría la gestión audiovisual del IMCINE. Creo que los retos más importantes que nosotros enfrentamos fue el de la digitalización. Es decir, fue un periodo donde se asentó el mundo digital sin que nosotros fuéramos capaces de reconocerlo. Yo tenía unas reuniones de directores habitualmente cada 2 o 3 semanas. Yo les insistía mucho en que reflexionaran sobre su vida cotidiana. Ahora, digamos que estamos a 10 años después y no tiene mucho sentido, porque ya hemos asumido el mundo digital de una manera diferente, normalizado nuestra estadía y desarrollo en el mundo digital. Pero en ese momento no. Hace 10 años no teníamos clara conciencia de cuánto tiempo pasábamos utilizando el streaming, por ejemplo, utilizando el celular. Hay que darse cuenta que el siglo pasado, es decir, 1901 o 1900 a 1999, quizá en los últimos 5 años hubo acceso a la vida de los celulares por parte del ciudadano común y corriente. Entonces yo creo que eso fue el reto principal que tuvimos, el mundo digital, cómo enfrentarlo y cómo sacar provecho de él. Durante 4 décadas, entre temporadas tormentosas y otras de crecimiento, el IMCINE ha acompañado a la comunidad cinematográfica, ha creado una alianza fuerte con las y los creadores, hasta consolidarse como un actor importante en el quehacer audiovisual mexicano, desde la escritura de un guión hasta la producción, la distribución, la exhibición y la preservación. ¿Por qué es tan importante una institución como esta? El cine es el gran aportador de la memoria de nuestro país, sobre todo porque nos hemos vuelto seres muy audiovisuales, muy audiovisuales, y porque además está construido para conmover, ¿no? Y si logra conmoverte, si logra hacer que por 2 segundos realmente pienses, ¿no? Te puedas poner en el papel de lo que te está contando, ha logrado un gran trabajo para una sociedad. Ahora, ¿por qué entonces una institución gubernamental tiene que estar preocupada por eso? Pues tiene que estar preocupada de que eso sobreviva, de que eso no quede en manos de aquellos que sí lo pueden hacer. O sea, me daría mucha tristeza imaginarme un mundo en donde se decidiera que el cine de este país, el que se va a preservar de aquí en adelante, es solo aquel que hace, el que tiene dinero, el que piensa que su mundo es el mundo del país. Eso es dramático. Y me gusta mucho lo que está pasando ahora, que el instituto está acercándose a una gran cantidad de posibilidades de realizaciones cinematográficas que provienen de lugares que ni nos imaginábamos, de comunidades originarias,
¿no? De terceras raíces, de gentes que están en el resto de la República, que no es aquí, sino que están en Monterrey, en Toluca, en Chiapas, y de pronto conciben una idea cinematográfica y la ponen. Yo creo que se corre peligro de que si se deja, digamos, al libre mercado, digamos, o si se deja en manos nada más de la iniciativa privada, pues haya todo un cine que deje de existir, que es el cine más independiente, el cine más vulnerable, el cine más chiquito, ¿no? Y chiquito no en términos de contenidos ni mucho menos, sino chiquito en términos de sus herramientas para producción, ¿no? Sus recursos. Entonces, yo creo definitivamente que este tipo de instituciones, como las hay en otros países fuertes, importantes y que dictan la política pública de un sector, son fundamentales para permitir la diversidad en la producción, para permitir una exhibición democrática, plural, incluyente. Y eso es el papel rector que el Estado tiene que tener, ¿no? En el cine y en la cultura, yo lo creo. Porque dejarle al libre mercado la construcción de un rostro nacional es terrible. No podemos imaginarnos que, como acaba de pasar con Warner, que un día todas estas películas que ves en esta bóveda, alguien decida que no se van a pasar nunca más, que nadie más las va a poder ver. Entonces creo que esa responsabilidad sí tiene que estar en entes estatales, en entes públicos. Creo que sí se tiene que regular el mercado, porque de otra manera, pues eso, sentémonos todos a ver películas de Marvel y creamos que la única forma de ser superhéroe es ser un superhéroe de Marvel, ¿no? Y olvidémonos de que hay mujeres como, que ese ya no me tocó a mí, como las señoras de Llévate mis amores, ¿no? Si le vamos a dar superhéroes al cine mexicano, pues esas son unos superhéroes, ¿no? El IMCINE desde 1983 mantiene su compromiso y su actividad con el cine mexicano. Con las evoluciones tecnológicas, el constante cambio de aprendizaje del quehacer cinematográfico y las nuevas maneras de narrar. ¿Cuál es el porvenir de lo que viene por delante? IMCINE se ha dedicado a una tarea de difusión cultural, está permanentemente en los mercados, permanentemente en los festivales, permite que los cineastas hagan que su obra sea conocida. Eso es una buena noticia. Otra buena noticia a lo largo de estos años es que, con alguna excepción, pero quienes han estado al frente de IMCINE son cineastas. Esa es una muy buena noticia. Es decir, que no estén ahí administradores profesionales que después de estar en una tarea donde tienen que ver con un determinado tipo de cosas, de repente son nombrados en el instituto. El hecho de que, me hablaba usted de esta vinculación que hay de la gente de cine con el instituto, o que usted había detectado. Y eso es así, porque los cineastas están ahí. A mí me encanta que el IMCINE cumpla 40, espero que llegue y cumpla 80 y que este país siga teniendo un lugar en donde se sigan viendo esperanzas de gente que llega con carpetas, fondos, se siga otorgando, que todas las personas del medio cinematográfico que se puedan comprometer examinen esos proyectos, que dictaminen esos proyectos, y espero también que aquellos cineastas que hoy han sido muy beneficiados por los recursos del Estado vía el IMCINE y que ya tienen una posición internacional, ¿no?, entiendan que el instituto tiene que favorecer a los que están surgiendo también y que ellos ya llevan consigo pues todo este beneficio que se les dio para que ahora sí pues también se labren su futuro por su cuenta. Celebro que muchísimas cosas se mantengan, ¿no?, que estén, que existen, que hayan sido adoptadas por la comunidad y sigan funcionando, ¿no? Celebro que sigan equipos fantásticos de gente, ¿no?, comprometida con la institución y con el gremio en el IMCINE. Pienso que pues las administraciones, digamos, entran, salen, hacen lo que pueden en la medida de los recursos que tienen y a partir un poco como de la
de la política pública más macro, ¿no? En la que se mueven. Creo que ha habido un esfuerzo enorme por abrir, digamos, espacios de inclusión, de diversidad, ¿no? En las políticas del instituto. Eso me parece fundamental. Siento que lo que hay que celebrar es que sigue existiendo y creo que hay que defenderlo todos juntos, ¿no? Me parece una institución fundamental. Yo no sé si es tan importante el cambio de nombre o el cambio de objetivos de la gente que trabaja el IMCINE, porque el IMCINE en sí mismo es un contenedor, ¿sí? Y el contenido se lo da a la gente que está dentro de esa caja, mueble o lo que fuera. Entonces, a lo mejor una consecuencia de eso es el cambio de nombre de IMCINE a Instituto Mexicano de Contenidos Audiovisuales, por decirlo de alguna manera, y a lo que creo que debe privar en la gente que esté en esa caja o en ese mueble es tener las facultades, la claridad y la objetividad para hacer que esas plataformas y lo que venga en el futuro, porque estamos hablando ya del metaverso y demás, responda pues a las necesidades de un país, y ese país es México, que cada quien interprete a libre albedrío lo que es mejor para este país y sus ciudadanos. Con el pasar de estos 40 años, el IMCINE ha enfrentado retos y adversidades para llevar al cine mexicano a todos los rincones del país. Un país que necesita de historias narradas por sus propios habitantes. Pero ha sabido promover las relaciones entre realizadores, entrelazar conversaciones y fortalecer vínculos con viejas y nuevas generaciones. El IMCINE es el epicentro del quehacer cinematográfico en México. ¿Cómo evolucionará el quehacer? ¿Cómo serán las relaciones entre cineastas o la evolución tecnológica modificará la manera de ver el cine? Ya estamos viendo rastros de un futuro que se acerca a pasos agigantados. Pero de algo estamos seguros: el IMCINE está dejando huella en la producción, la exhibición y la preservación del cine nacional, tanto en el suelo mexicano como en el internacional. Y sabemos que allí estará el IMCINE, reafirmando una comunidad hambrienta de hacer y ver cine. Gobierno de México.